unos ejercicios del texto guía también. Good morning, Marta. Welcome. Bueno, so let's start with the attendance. The attendance. Christian llegó por acá. Okay, so Michael Acevedo. It's me, teacher. Okay, welcome. Pedro Álvarez. Pedro. Present, profe. Okay, thank you, Pedro. Johanna Giraldo. Present, profe. Okay, welcome. Paola, I see the message on the chat as well. Laura Gutiérrez. Laura. Creo que Laura me escribió ahorita. Teacher, Entonces no fue Laura. Ahorita reviso. Ok, hello, Laura. Angie Alejandra Ospina. Vamos a dejarlo aquí pendiente. Lady Pérez, Lady Viviana. Okay, pending here. Anderson, Piedraíta Anderson. Presente, profe. Okay, welcome. Marta Arcila. Presente, profe. Buenos días. Okay, good morning. Jefferson Agudelo. Presente, teacher. Okay. Over here I have Paola Andrea Trejos. present teacher. Okay, hello. Edwin Enriquez, Edwin. Present. Okay, hello, Edwin. Welcome. Diana, bueno, me escribió. Así que tenía problemas de conexión. Christian Buitrago, Christian. Present, teacher. Okay, welcome, Christian. And Martinez Luisa. Luisa. Presente, profe. Okay, perfect. So we need 2 people to arrive. Angie Ospina and Lady Pérez. Bueno, entonces vamos a consolidar, a cerrar este tema de los modales, ¿cierto? Con la siguiente presentación. Vamos a dejar de proyectar aquí el video para presentarles los modales como tal. Hay algunos que ya hemos trabajado, entonces va a ser algo sencillo revisarlos, pero también hay otros nuevos que vamos a integrar el día de hoy a nuestro vocabulario. ¿Ok? Vámonos entonces por acá, compartir. Función de partager. Bueno, esa creo que eso es todo. Ok, so let's start. ¿Quién me recuerda qué son esos verbos modales o qué es un verbo modal? Para empezar a rebandar este tema. ¿Cómo se usa? ¿Qué es eso? Tenemos can, tenemos could, algunos que ya hemos visto, entonces no sé si alguien pueda ya decirme qué es un verbo modal. What is a modal verb? Any ideas? Profe, Profe, es un verbo auxiliar, ¿no? Ok, un verbo auxiliar. Michael, what do you say? son los verbos que utilizamos para hablar de manera más cordial, menos cordial. Ok, yes, that is correct. Ambos tienen razón, tiene sentido lo que dicen. Pedro nos dice que son verbos auxiliares, claro, porque nos ayudan en algunas situaciones específicas, ¿cierto? Si yo tengo situaciones específicas, pues voy a utilizar unos modales. Y Michael nos dice que nos ayudan a ser un poco más formal e informal. Claro que sí, porque hay modales que se utilizan en ciertas situaciones para el tema de la cordialidad o la formalidad. Exactamente. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver algunos de ellos. So we have can and can't, positive and negative, can and can't.
creo que ya lo vimos, no sé si alguien recuerda cuál es el uso. It is used to. Tiene dos usos. A ver si alguien recuerda algunos. Can and can't. De poder. Ok, No poder. ok. Paola and Michael, that is correct. Vamos a hablar de habilidad e inhabilidad, ¿cierto? Lo que puedo y no puedo hacer. ¿Listo? Entonces, express ability or inability in the present. Yes, ability or inability. For example, they can or can't run very fast. ¿Cierto? Yo puedo decir que ellos pueden o no pueden correr muy rápido, ¿cierto? Cuando digo aquí ellos, me estoy refiriendo a estos personajes de por acá. ¿Ok? They can or can't run very fast. ¿Listo? Esto sirve para cualquier persona. Yo puedo utilizar you, he, she, it, whatever con can. ¿Listo? Ese sería entonces el primer uso para can. Ability or inability. Tenemos también otro uso por acá. To ask, give, or refuse permission. ¿Ok? Ask, give, or refuse permission. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas, ¿cierto? Y yo, para hacer una pregunta, siempre voy a iniciar con can. ¿Ok? Normalmente. Example. Can I borrow your collar? ¿Puedo tomar prestado tu collar? Can I borrow your car? Can I borrow your cell phone? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el primer uso, habilidad o inhabilidad, habilidad o inhabilidad, o el segundo, para todo el tema de pedir permisos, ¿cierto? Permission. Ability, inability, and permission. Bueno, entonces vamos a hablar de can, un segundito. Esto ya lo hemos trabajado, entonces me gustaría de pronto que me den ejemplos de lo que ustedes pueden hacer y no pueden hacer. Vamos a utilizar el chat para esto. Dejemos un registro de quién en can't, ¿cierto? Ustedes me van a contar qué pueden y qué no pueden hacer el día de hoy. ¿Listo? Yo voy a empezar con un ejemplo, ¿sí? Y ya ustedes me seguirán ahí en el chat con sus propios ejemplos. A ver, vamos a clicar por acá. Y yo diría, I can speak 3 languages. Ok, Paola nos dice, can I go to university? Ok, eso sería el segundo uso, un permiso. Yo utilicé también el primer uso, I can speak 3 languages. Michael Acevedo nos dice, they can be in this class. Ok, yes. Vamos a leer de pronto más ejemplos de los demás con cualquiera de estos dos usos de can and can't. Can and can't. Marta, I can go eat pizza. Ok. Podríamos incluir to. I can go to eat pizza. Ok. I can. Estás utilizando el primer uso. Ok. A ver, alguien más. We have 1, 2, 3. Siquiera 4 personas por modal para que avancemos. Nos falta alguien más. Jefferson, I can't go out today to exercise. Ok. Perfect. Ahí nos queda claro entonces que estamos utilizando can and can't en cualquiera de estos dos. Ok, let's move. El segundo modal. Bueno, importante repasar, recordarles que el pasado de can podría ser could, ¿cierto? En el caso de que yo necesite hablar en pasado, tenemos could. And could not, como negativo, también en pasado. Si en presente significa poder, en pasado va a ser pude, o pudimos, o pudo, según yo necesite. Okay, second modal. The second modal verb is should and shouldn't. Okay, should and shouldn't. Este sí no lo habíamos trabajado. Y este es el modal de los consejos.
¿sí? De las advertencias, a ver, digámosle el modal de las abuelitas que nos aconsejan y nos dan como pautas, ¿cierto? Que nos dan avisos. It is used to, it is used to give suggestions, ¿ok? El modal de las sugerencias, de los consejos. So we have, for example, they should or shouldn't speak very loud, muy duro, muy fuerte, very loud, when they are in the library. ¿Qué dirían ustedes? Should or shouldn't? Ellos deben o no deben speak very loud when they are in the library. Should not. Ajá. Según nuestras normas, ok, lo que nos suelen decir es que no se debe. Entonces, shouldn't. They shouldn't speak very loud when they are in the library. Ok. Ese should va a ser para una recomendación positiva, es decir, debes, debo o debemos. Ese shouldn't va a ser para prevenir, ¿cierto? Para decir que no, no debes, no debo o no debemos. ¿Sí? Esto no es una obligación, no se puede confundir con ningún otro, ni con must, ni con have to, porque aquí no estamos hablando de obligaciones, sino de sugerencias, de consejos. Y yo también puedo pedir consejos utilizando should o shouldn't en forma de pregunta. Yo puedo preguntar, what should I do? ¿Qué debo hacer? I am in the hospital. What should I do? Okay, I am in an accident. What should I do? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? O pueden haber otro tipo de preguntas como should I have some more beers? ¿Debo beber? ¿Debo tener o tomar más cervezas? Should I? ¿Debo yo? Should she? ¿Debe ella? Should we? Okay. Should we continue with the class? Should you go and take a cup of coffee? ¿Listo? Yo puedo utilizar ese should al inicio para formular una pregunta, ¿cierto? No necesitaría nada más. Invertir la posición, yo no diría I should, sino should I, o should you, should we, según yo necesito. ¿Ok? Vámonos entonces a mirar sus ejemplos. Aquí con should, ¿cierto? Digamos que voy a colocarles aquí en el chat en mayúscula, voy a colocarles aquí una situación, ¿cierto? I have a terrible stomachache. Tengo un terrible dolor de estómago. ¿Cuál serían sus consejos? You should. Vamos a leerlos por ahí en el chat. O si quieren de pronto abrir el micrófono, tampoco hay ningún problema. I have a terrible stomachache. Terrible dolor de estómago. So what are the suggestions? You shouldn't go to university in the night. Ok. Eso sería entonces una sugerencia de lo que no debería, no debo hacer. Ok. Nice. What about another suggestions? ¿Alguna otra consejo o aviso? Anderson, you should drink water with lemon. Yes, that is a popular solution. Yes, in Colombia, you should drink water with lemon. Okay, o lemon with water, cualquiera de las dos. Okay, ¿alguien más? ¿Algún consejo? Laura, Laura, you should take some medicine. Okay, cambiar ese I por ese you. Paola nos pregunta, should you close the door? ¿Debo cerrar la puerta? ¿Debes cerrar la puerta? Bueno, un poquito de pronto en otro contexto.
Edwin, you should go to the hospital. Yes, that is correct. You should go or you should visit the hospital. You should go to the doctor, Marta says. Yes, that is correct. Vemos entonces que así funciona el should. Ese should es para dar sugerencias, dar consejos que no son obligaciones, son simplemente amables consejos, amables sugerencias. ¿Listo? No se puede tomar como obligación. Antes de movernos, ¿alguna pregunta sobre should o shouldn't? No, profe. Profe, yo. Michael. Es que a mí se me parece mucho a must o Oh, a must. listo. Ajá. Bueno, ese must es algo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Ese must es una obligación, es el modal de las mamás, ¿cierto? La mamá te dice algo que tienes que hacer, es una obligación. En cambio, should es el modal de las abuelitas, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, donde te dan consejos, pero no son de ninguna manera una obligación, ¿cierto? Son simplemente simples sugerencias, ¿listo? No habría problema en si yo las dejo de hacer. En cambio, si yo utilizo must, es algo que yo no puedo dejar de hacer. ¿Listo? Si nos ponemos a traducir, ahí sí nos confundimos, porque should se traduce como debes y must también se traduce como debes. Lo que yo tengo que entender es la situación en la que se usan los dos. Should para consejos, sugerencias y must para obligaciones. ¿Ok, Michael? Ok, perfecto. Bueno, entonces movámonos por acá a otro modal. Hasta aquí llevamos can, can't, should, shouldn't. Movámonos a otro modal. We have may y may not. May and may not. Thank you. Welcome, Michael. No problem. May and may not. Listo. Este modal nos pone a pensar acerca de dos cosas. Primero, nos pone a pensar acerca de posibilidad. ¿Ok? I can express possibility. Es decir, la factibilidad de que algo suceda. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. They may bite you. ¿Ok? Ellos te pueden morder. Estamos hablando de los perritos que hay ahí abajo. They may bite you. Existe esa posibilidad de que ellos te muerdan, ¿cierto? Hablando del clima, si yo veo, por ejemplo, las nubes grises, yo podría decir it may rain, ¿cierto? Existe la posibilidad de que llueva, may. Y si es una posibilidad negativa, yo utilizaría may not, ¿ok? May not. Ese es un primer uso, express possibility. Y también, exacto, ahí veo el ejemplo de Michael, también me sirve para pedir permiso, ¿cierto? Es decir, que comparte uno de los usos de can. Yo puedo pedir permiso utilizando can o puedo pedir permiso utilizando may, ¿cierto? Michael nos dice, may I go to the bathroom? Yes, that is correct. May I sería la forma en que yo pido permiso para mí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre may y can? De formality. ¿Ok? Ese can I go to the bathroom? Si lo hacemos de otra manera, can I go to the bathroom? Es una expresión de todos los días, ¿cierto? Una expresión que yo uso en mi colegio, con mis amigos, ¿cierto? Can I. Es un poco informal. Pero may, ese may es muy, muy formal, ¿cierto? Entonces, ese may lo voy a utilizar cuando yo esté hablando con mi jefe, cuando esté hablando con, bueno, en un contexto importante, donde yo quiera sonar un poco más sofisticado, donde yo quiera sonar un poco más formal, voy a utilizar ese may. Y ahí, entonces, no diríamos, can I go to the bathroom? We would say, may I go to the bathroom? Y la respuesta sería yes, you may, o no, you may not. ¿Ok? Por aquí Paula nos dice, you may be the best student. Ajá. Existe la posibilidad de que seas
el mejor estudiante. You may. ¿Listo? Ahora, como es una expresión formal, ¿sí? Una expresión formal, yo no la puedo contraer. Yo podría decir, hablando de can, yo podría decir can't, ¿cierto? Entonces con may, yo no lo puedo contraer, yo no podría decir mayn't, ¿no? Como es una palabra de un contexto muy formal, yo no puedo decir mayn't, yo siempre voy a decir may not, ¿ok? May not para lo que tiene que ver con negaciones. A ver qué ejemplo nos da. Ok, otro ejemplo por acá. May I have a snack? Podría comerme un bocadito, podría comerme un pedacito. May I have a snack? Muy formal. Diferente de can I have? Can I have a snack? Suena un poquito más informal. Ok. Respuestas. Si nos muestran por acá. Yes, you may. O no, you may not. ¿Cierto? Lo que les mencionaba ahorita. Recuerden que no se puede contraer la forma negativa. Yo siempre voy a decir may not. ¿Ok? Siempre may not. ¿Listo? Vamos a ver si alguien nos da de pronto otro ejemplo. Michael nos dice por acá, may I go to sleep? Ajá, ese sería otro ejemplo. May I go to sleep? Ese sería una manera de pedir permiso formalmente, ¿cierto? Si tuviéramos que decir de quién es este modal, este es el modal de los presidentes, el modal de la reina, el modal de todos esos contextos muy, muy formales, ¿cierto? Donde yo necesito cuidar mucho mi vocabulario. Entonces, como necesito sonar muy bien, necesito sonar con mucha cortesía, voy a utilizar may y may not. ¿Listo? A ver, si yo estoy hablando, por ejemplo, de, si yo estoy hablando de pasar el examen, ¿cierto? ¿Cómo podría yo decir que existe la posibilidad, ¿cierto? De que yo pase el examen. Existe la posibilidad de que yo pase el examen. I may. A ver si alguien en el chat de pronto se le ocurre algo. Existe la posibilidad de que yo pase el examen. Vamos a leerlo aquí. Ahí dice, I may pass the exam. I may, ¿cierto? Existe esa posibilidad. I may win the exam or the partial activity. Perfect, Michael Anderson. I may win the exam. Ok. Si lo vamos a hacer en pregunta, ya no sería I may, sería may I. May I win the exam? ¿Cierto? Recordemos que en inglés siempre se cambia, siempre se invierte esa posición a la hora de hacer una pregunta. No hay problema, son situaciones comunes mientras practicamos más. Suele pasar. No problem. Listo. Entonces, may and may not. ¿Alguna duda o pregunta antes de que nos movamos al siguiente modal? Okay. So let's move. The next modal verb is must and mustn't. Must versus mustn't. Este ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces ustedes deben recordar que must, es decir, la forma positiva, se utiliza para, a ver quién me ayuda a recordar, se utiliza para, Cosas que debemos hacer, como ajá, esas para cosas, normas, leyes. ajá, exacto, eso lo conocemos normalmente como obligations, ¿ok? Cosas que yo tengo, ¿cierto? Que hacer, una norma, una ley, una regla, es una obligación. Entonces, must, positive, must, it's an obligation. For example, they must go home, yes, they must go home. Eso es una frase que diría, no sé, un policía, una mamá, ¿cierto? They must go home. Ellos tienen que, están en la obligación de irse a casa, ¿cierto?
podríamos agregarle más. They must go home at 11 o'clock p.m., ¿cierto? A las 11 de la noche. Tienen la obligación de irse a casa. They must. Por el contrario, mustn't, the negative, expresses prohibition. Okay, prohibition, that is the use of mustn't. Como una prohibición. Bueno, example, they mustn't be in here. Bueno, esta palabra se refiere pues a lo que hacen los perritos en los árboles, ¿cierto? Entonces está prohibido hacer pipí aquí, ¿cierto? Puede ser el parque, puede ser, bueno, cualquiera de esos contextos donde encontramos los animalitos. ¿Ok? They mustn't be in here. Bueno, no vamos a profundizar mucho, esto ya lo hemos trabajado. Vamos a leer ahorita sus ejemplos, de pronto prohibiciones que hayan en sus casas o obligaciones que ustedes tengan al día de hoy. Vamos a leer por acá. Michael Acevedo nos dice, they mustn't smoke here. Ok, esa puede que sea una regla de la casa de Michael. They mustn't. I must go to class. Es una obligación para Marta, según nos comparte acá. They mustn't smoke here and I must go to class. Michael says, I must have the bed. Okay. I must make my bed. Okay. Hacer mi cama o tender mi cama. Ok, no sé si alguien más quiera compartir alguna obligación o alguna prohibición que conozcan. Must or mustn't. I must know through. Okay, I mustn't throw garbage. Okay, I mustn't. Okay, Laura lo hizo sin la contracción. Lo hizo de la manera larga. Laura nos comenta, I must not throw garbage. Yo tengo prohibido, exactamente, yo tengo prohibido tirar basura. Edwin nos dice, I must pay debts. Ok. I must pay debts. Ok. Es una obligación pagar, ¿cierto? Esas obligaciones también. I must pay debts. Ok. Laura, Edwin, Marta and Michael, thank you for the examples. Vamos entonces a movernos a otro modal. El siguiente modal para nosotros. Bueno, nos falta might. Vamos entonces a hacerlo por acá. En el chat, vamos a escribirlo. Anderson nos comparte por acá. I mustn't make noise in the night. Ajá, es una prohibición, ¿cierto? Lo que nos comenta Anderson. I mustn't make noise in the night. In the night. Bueno, entonces hay otro modal que no lo incluí acá. Y ese modal, se los escribo ahí por el chat, es el modal might, ¿cierto? Might puede funcionar como el pasado, ¿cierto? Como el pasado de may, si así lo queremos, ¿cierto? Entonces, eso puede funcionar como pudo o podría, ¿ok? I might go to university today. ¿Ok? Yo podría, ¿cierto? Ir a la universidad hoy. O yo pude ir a la universidad hoy. Ya el contexto nos va a decir si lo vamos a utilizar como podría o como pude, ¿cierto? Como posibilidad. Ese might va a funcionar como pasado de may o también como posibilidad, ¿cierto? Hacia el futuro. Might. Might is the pronunciation. La forma negativa, might not. ¿Ok? Might not. ¿Listo? Ese sería entonces el último modal que nos quedaría por conocer. Might and might not. ¿Listo? Bueno, dejémoslo ahí. Este might
y metámonos con los ejercicios que hay acá. Listo, entonces les voy a poner aquí una serie de frases, las cuales ustedes deberían completar con una de las opciones que hay acá. ¿Listo? La idea es entonces que reunamos una notica ahí en el bloc de notas, digitando todas las frases, pero solo con la opción correcta, la que ustedes consideren que es la correcta. Veamos, aquí nos dice, I can o I must go to the doctor. I am feeling ill. Por acá tenemos la palabra ill, la palabra enfermo, me siento enfermo. Entonces yo diría que es una obligación ir al doctor si te sientes enfermo, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar una de las dos respuestas que nos ofrecen acá. ¿Listo? ¿Para cuáles? Para estas de acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Bueno, vamos a tomarnos unos segunditos para que ustedes puedan completarlas, ¿cierto? Y ahora las Profe, podamos compartir. Pregunta, Anderson. ¿me repite porfa qué significa más? Qué pena. Must. Bueno, si nos toca traducir, lo puedo traducir como debo, ¿cierto? Debo, debes o debemos, pero tiene una connotación de obligación, ¿cierto? Ese debo de obligación, no de consejo ni de sugerencia, sino de obligación. Ese must es una obligación. Debo ir al doctor, ¿cierto? Es mi obligación ir al doctor. Ok, I must go to the doctor. I am feeling ill. Ok, y ahí nos comparte Paola esa primera. La idea es que cada uno de ustedes haga un consolidado, es decir, que las escriba toditas con la opción que ustedes consideran y luego me la comparten todas en el chat para yo poder hacer la comparación entre ustedes. ¿Listo? Vamos a tomarnos unos segunditos. Tengo por aquí las I5, más o menos a las I10 podríamos entonces empezar a corregir aquí entre todos. ¿Ok? Yo sigo acá por si hay de pronto preguntas, dudas o comentarios.
Ok, vamos a ver entonces cómo vamos por acá. De pronto alguien ya está listo o si necesitamos unos minuticos más me dejan saber por favor. Como, Dos minuticos más. ok, perfecto. Vamos a ver entonces 2 minuticos más para que empecemos a revisar. Ok, vamos entonces a tratar de corregir aquí algunas entre todos. Por aquí en el chat ya tenemos a alguien que nos compartió, Paola, por aquí ya nos compartió. So, number 2, Paola says, you may open your books. Ok, y la otra opción era you could open your books. Sabemos que could puede funcionar como pasado, pero tiene más sentido decir may, ¿cierto? Dando la posibilidad, ¿cierto?, de que abran sus libros. Esto es una frase que podría decir un profesor, un docente, por lo menos. Yes, that is correct. Number 2, may open your books. Number 3, it's a question. I have some more tea. Puedo pedir un poco más de té. Ella nos dijo que may I have some more tea? Anderson, may I have some more tea? And yes, that is correct. Porque no podría utilizar must. Yo no podría decir que estoy en la obligación de tomar más té. No tendría mucho sentido. Number 4, they can't or mustn't give alcohol to the animals. They can't give alcohol to the animals. And can't, dicen los dos, Anderson and Paola. They can't.
Bueno, aquí tendríamos que utilizar mustn't, ¿cierto? Porque la habilidad sí está. Yo soy capaz de darle alcohol a los animales. Lo que está es prohibido, ¿cierto? Es una convención cultural de que está prohibido darle alcohol a los animales, ¿cierto? Es decir, cualquier persona está en capacidad. Yo sé que hay personas que tienen esa capacidad, ¿cierto? Encontrarían la manera de darle alcohol a los animales. Como habilidad, yo no puedo decir can't. Como obligación, yo debo decir mustn't. They mustn't give alcohol to the animals, porque está prohibido. Sería mustn't. 5. That color is too expensive. Demasiado costoso. We can't or we may not buy it. 5. Edwin nos dice may not. Ok, no deberíamos, ¿cierto? No deberíamos comprarlo. Ese may not es como esa posibilidad. No tendríamos esa posibilidad de comprarlo. Y can't sería de habilidad, ¿cierto? Yo soy capaz o no soy capaz de comprarlo. Yo me quedo con may not, aunque can't podría tener en algún caso sentido, ¿cierto? Aquí nos falta como un contexto para saber quién está diciendo estas frasecitas, pero en lo personal yo me quedaría con may not, ¿cierto? Esa posibilidad de comprarla no la tengo. We may not buy it. Number 6. Number 6, Michael nos dice must. Vamos a ver. You must be home by 10 o'clock. I will be waiting for you. Jefferson, 6, mustn't. Ok. La respuesta para la 6 es must. Ok. Must. Positive. ¿Cierto? Y tú estás en la obligación de estar en casa a las 10 en punto. Estaré esperando por ti. ¿Cierto? Ahora, si está prohibido, podría utilizar mustn't, pero en este caso el contexto me dice que no, porque van a estar esperando por él. I will be waiting for you. Es decir, esta frase la podría decir, no sé, el papá o la mamá, aquel hijo que le pone el horario de 10 de la noche para estar en casa. Es una obligación. Entonces, number 6, must. You must be home by 10 o'clock. I'll be waiting for you. Number 7. I'm afraid I may not or I can't go to the dentist with you. Paula nos dice I can't go to the dentist with you. Anderson nos dice may not go to the dentist with you. Jefferson says may not. Okay. Laura can't. Luisa can. Michael can't. Okay. Esta número 7 tiene un inicio, una frase, una expresión que dice I'm afraid. I'm afraid es una expresión de lo siento mucho o qué pena con usted. I'm afraid. I may not go to the dentist with you. Bueno, personalmente me quedo con may not por razones de cortesía, ¿cierto? Si yo quiero sonar muy amable, yo diría I may not go to the dentist. Si yo utilizo can't, no está mal, ¿cierto? No está mal utilizar el can't, pero suena un poco más rudo, ¿cierto? Suena un poco más informal, ¿ok? Ambas son válidas, pero por cuestión de cortesía yo diría may not, ¿cierto? Lo siento, qué pena con usted, no puedo, no tengo esa posibilidad de ir con usted al dentista. ¿Ok? En términos de cortesía. En términos de comunicación, puedo utilizar can't, como nos dice Laura, como nos dice Michael, sin ningún problema. Para decir que no. I can't go to the dentist with you. 8. May I or can I take your dog to the vet? Paula nos dice, can I take your dog to the vet? 8. Michael Anderson, sorry, can I take your dog to the vet? Ok, yes. Aquí no encuentro como un contexto, pero sí podríamos quedarnos con can.
Can I take your dog to the vet? Puedo llevar tu perro al veterinario. No va a haber ningún problema. Can, o si quisiera ser formal, may, pero no encuentro como un detalle. Y quedémonos con can, sin ningún problema. 9. I have already told you. Ya te lo dije. I have already told you. You can't or you couldn't eat any more sweets. Michael, you couldn't. Tú no podías comer más dulces. Tú no podías. Ya te lo dije. Tú no podías. O ya te lo dije. Tú no puedes comer más dulces. Bueno, aquí estamos hablando como del pasado. Yo ya te lo dije. ¿Cierto? No podías comer más dulces. Como una recriminación que alguien le hace. Que no podías comer más dulces. Couldn't. ¿Ok? Por aquí Jefferson nos dice couldn't. That is correct. Anderson couldn't. That is correct. And Paola says can't. Ok. Lo vamos a tomar como couldn't. You couldn't eat any more sweets. Finally, yes, you may go out with your friends. O yes, you must go out with your friends. Laura, Michael, Luisa, that is correct. May. Nos están dando la autorización, el permiso. Yes, you may go out with your friends. Si utilizáramos must, nos estarían dando una obligación de salir con nuestros amigos. Y no es una obligación, sería un permiso. Yes, you may go out with your friends. Ok, ¿cómo nos fue con este primer ejercicio? Seleccionando de las dos opciones. Fácil, difícil, más o menos, interesante. ¿Cómo nos fue? Bien, profe, bien. Ok, thank you, Jefferson. De este tipo de ejercicios, de estos que estamos realizando hoy, nos vamos a encontrar en ese quiz que vamos a hacer en Moodle, ¿cierto? Va a ser un quiz donde, no sé, tal vez le salgan algunas de estas o tal vez no. Entonces, para estar pendientes de esto. Vámonos. Ok, Michael says, good teacher. Ok, perfecto. Vámonos entonces con este segundo ejercicio, pero vamos a hacerlo un poquito más corto. En el ejercicio 2, ya no tenemos que seleccionar entre dos opciones, sino que tenemos que poner la opción que yo considere, ¿cierto? Vamos a hacer la primera como ejemplo y ya las segundas hasta las 6 la van a hacer ustedes. You pull the dog's tail. Jalar, pull, jalar la cola de los perros o del perro, ¿cierto? ¿Qué modal utilizarían ustedes para completar? Tú debes, tú estás en la obligación, tú podrías. ¿Cuál sería el modal? You must pull, you mustn't, you can't. Los escucho, no sé. Ok, Anderson nos dice should not. You should not pull the dog's tail. Ok, Anderson nos está dando un consejo, una sugerencia, ¿cierto? Y ahí podríamos utilizar should not. Ok, si fuéramos a dar esto como una prohibición, ¿cuál sería? Must not. Must not. Ajá, must not, o como nos dice Paula, mustn't. You mustn't pull the dog's tail. You mustn't pull the dog's tail. No, está prohibido, o tú tienes prohibido jalar la cola de los perros. Can't, ok. Aquí nos dice Anderson que cannot, bueno, can't podría funcionar, ¿cierto? Pero ahí estaríamos diciendo que tú no tienes la habilidad, ¿cierto? De jalarle la cola al perro, o que no tienes el permiso de jalarle la cola al perro, también funciona. Entonces aquí tenemos tres. Yo puedo completar con should not, estaría dando un consejo. Puedo completar con must not, estaría dándolo como una prohibición. Y puedo utilizar cannot y estaría tomándolo como un permiso que no me dieron, ¿cierto? La negación de un permiso, ¿ok? Entonces ustedes deben analizar y escoger cuál es la opción que ustedes quieren tomar. Ya vemos que no hay una sola respuesta, sino que pueden haber varias
respuestas según como yo lo analice. Entonces, esta primera fue el ejemplo. Vamos a trabajar en 1, 2, 3, 4 and 5. Vamos a trabajar solo estas hasta acá para ver cómo nos va. Vamos a tomar nosotros 5 minuticos. Ahorita a las 1:30 los leeré y les preguntaré a ver cómo nos va con esto. Ok, por aquí vemos entonces en el chat algunas respuestas ya. Marta nos dice, could you help me with this dog food? Ok, ese could podría funcionar. Ajá. Could you, podría usted, o pudo usted, puede tomarse en pasado o como posibilidad, funciona. Es decir, que está bien. Could you help me with this dog food?
Notemos de pronto que el sonido de could se junta con el de you. Entonces yo no digo could you, sino could you. Could you help me? Could you help me with this dog food? Ok, Anderson nos dice, can you help me? También funciona. Jefferson, may you help me? Una pregunta bastante cortés. Ajá, también funcionaría. May you help me with this dog food? Michael, can you help me with this dog food? Ok, lo que es could, el ejemplo de Marta, y may, el ejemplo de Jefferson, son bastante formales, ¿cierto? Muy, muy formales. Las demás también funcionan para las conversaciones del día a día, de lo cotidiano. Number 3, she ran very fast when she was 4 years old. 4 years old, when she was. Estamos en el contexto de pasado. Correr muy rápido cuando ella era 4 años vieja, cuando tenía 4 años, ¿cierto? Aquí estamos en pasado, tenemos que usar could. Ella podía, she could. She could run very fast when she was 4 years old. Vamos a ver, número 3. Anderson can, no, could. Michael 3, can, todavía en presente, necesitamos could del pasado. She could. She could run very fast when she was 4 years old. Ella podía, ¿cierto? Correr muy rápido cuando tenía 4 años. Number 4. I open the window, please. Una pregunta que al final dice, por favor. 4. Mustn't I? No, mustn't no funcionaría porque no está prohibido abrir la ventana. Es simplemente una pregunta. Number 4, Michael, may. May I open? Ok, yes, may. Una pregunta muy, muy formal, una petición de permiso, ¿cierto? ¿Puedo abrir la ventana, por favor? Ahí podremos utilizar may. Podremos utilizar can. Algunos pueden utilizar should, no hay problema, como una sugerencia. Pero con may o con can va a estar bien. Number 5. You pass the milk, please. Pasarme la leche, por favor. A ver, 5. Anderson, can. Yes, can you pass me the milk, please? And Michael, may you pass the milk, please? Ok, ambas están correctas. Una más formal que la otra. May you, más formal que can you. Ambas funcionan. And number 6, you close the door, let the dogs come in. Tú cerrar la puerta, deja que los perros entren. Entonces, you must close the door. Tú estás obligado a cerrar la puerta. Tú debes cerrar la puerta. Deja que los perros entren. No funcionaría must. And should, you should close the door. Let the dogs come in. Bueno, aquí ninguna de las dos pues nos completaría lo que queremos. Aquí debe ser negativa. You mustn't close the door. No, debes cerrar la puerta. Tienes prohibido. Shouldn't. Ajá, you shouldn't close the door. No debes, a manera de consejo, no debes cerrar la puerta. Deja que los perros entren. Shouldn't o mustn't. Incluso también can't podría funcionar, ¿cierto? Entonces, como vemos, el uso de los modales tiene que ver con un análisis de lo que yo quiero hacer. Si quiero dar un consejo, si quiero hablar de obligaciones o de prohibiciones, ¿cierto? Dependiendo del modal que yo use, pues la frase, la oración va a tomar una connotación diferente. Algunos pueden ser consejos, otros obligaciones, otros prohibiciones. Entonces la invitación es a tener muy clarita esa parte, cuál se usa para consejos, cuál se usa para prohibiciones, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, entonces vamos a terminar por acá con esta presentación para darles el espacio de el ejercicio de listening. Ok, entonces yo leo esto.
Y vámonos con el ejercicio de listening. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir por acá. Para ponerles aquí en pantalla las 10 líneas que vamos a completar mientras escuchamos. El audio ya se encuentra en la plataforma, sin embargo voy a volver a enviarlo ahí por el grupo de WhatsApp. Mientras eso, les dejo aquí en la pantalla lo que debemos completar, ¿cierto? Este ejercicio lo vamos a hacer aquí, entonces, mientras ustedes escuchan, en unos 5 o 6 minuticos, para que escuchen las veces que necesiten, y ahorita cedemos el micrófono para que alguien lea la uno, otro lee la 2, otro la 3 y así, ¿ok? De esa manera vamos a corregir este ejercicio. Entonces, vamos a esperar que nos aparezca ahí en pantalla. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Bueno, entonces mientras lo dejo aquí en pantalla, me voy a compartirles el audio por el grupo. Listening, exercise modal verbs, export, WhatsApp, y esto se llama ID3 jueves día. Ok. Bueno, entonces ahí lo acabo de compartir. Vamos a tomarnos un huracán a las 38, más o menos a las 44, 45 podríamos estar revisando. Yo sigo aquí pendiente, por si de pronto hay dudas, preguntas o comentarios. Ok, Michael. No sé si de pronto abriendo otra aplicación se te cierre la llamada. Si quieres intenta, si no, pues no va a haber ningún problema. Trata de completar por inferencia, ¿cierto? Hay veces que podemos de pronto completar, por ejemplo, am, algunas, a ver, como la número 4, a ver si de pronto aciertas con alguna. Si no, pues no va a haber ningún problema. Corregimos los demás, los que tenemos acceso al audio.
Ok, por ahí vemos ya algunas resueltas. Vamos a ver. Noto como primer punto, ¿cierto? Un error común que suele suceder. Vamos a escribirlo por acá. May versus. A ver, ¿dónde está? Ok. May versus might. Ok. May, esa A suena como una E, may, y might, ¿cierto? Entonces, esa primera, we might see a movie later tonight. Yes. Entonces, en lugar de may, sería might. Ok, Michael nos dice might see, couldn't get, should take. Bueno, vamos a revisar entonces una por una estas de acá. Tenemos algunas negativas también. Vamos entonces por acá. Tenemos the answer key. 1. We might see a movie tonight. Okay, might. Number 2. Number 2 nos dicen por acá. Couldn't. And Mike nos dice couldn't. Couldn't. John couldn't get his car started. Couldn't. Okay, that was correct. Number 3, so listen should take. This should take an hour to finish. Yes, that's right, should. Number 4, may I help you? May I help you? Yes, that is correct. 4, it's correct as well. 5, the doctor said you must go. Michael, 5, must go. And Paola, 5, must. Yes, cool. 6, number 6. Number 6 here. A ver. She won't be here until 2 o'clock. Want and won't. Ok. Aquí vemos que estamos utilizando la forma negativa de will. Algunos lo toman como un modal, ¿cierto? Entonces también puede encontrarse por ahí. Want. No estará, ¿cierto? Él o ella no estará aquí hasta las 12 en punto. 7. Okay, let me check. 7. You say should do. And Paula say should. How much should I do? ¿Cuánto debo hacer? ¿Qué tanto debo hacer? How much should I do? Ok, veo hasta acá que las 7 han estado correctas. 7 de 7. 8. I wouldn't do that if I were you. Yo no haría eso si fueras tú. Ese would lo vimos en sesiones anteriores que le da la terminación ia a los verbos. Entonces do es el verbo hacer. Si lo combino con wouldn't, entonces haría. Yo no haría eso si fuera tú. Ok, wouldn't, dice Paola. Number 9 dice que would. Vamos a ver. This will, ok, this will hurt a little bit. Ok, puede que suene un poco similar, sin embargo aquí nos dicen will hurt y se confunde con would hurt. Puede ser. Vamos a quedarnos con will. And number 10, can't. Yes, Tom and Sue can't come. Can't, nos dice Paola. Yes, that was correct. Ok, buen ejercicio según veo, ¿cierto? La mayoría estuvieron correctas, ¿cierto? No sé los demás cómo nos fue. 3 de 10, 8 de 10, 5 de 10. De pronto por el chat me comentan para tener una idea de cómo nos fue. 5 de 10, no hay problema cómo nos fue. Me gustaría tener esa idea, esa impresión. A ver qué comentan. Profe, Sí. yo que no pude escribir en este porque están en una olla acá enseguida de mi casa y aparte yo veo la clase por acá por el teléfono también.
Entonces me quedó casi imposible y más que el listening a mí me da durísimo. Ok, Anderson. También podríamos tratar ahí de abrir otra ventanita, ¿cierto? Sin cerrar el chat, la llamada, pero bueno, se entendió. Luisa nos dice 6 de 10. Ok, very good. Más de la mitad correctas. No sé los demás con estos modales. ¿Cómo nos iría por acá? Bueno, entonces Michael nos puso 7. De esas 7 todas estaban correctas. Paola tuvo 9 de 10. Excelente ejercicio. Ok, bueno. Entonces vámonos ya con los ejercicios que vamos a encontrar en el texto guía, ¿cierto? En ese texto guía también tenemos un par de ejercicios que podemos realizar el día de hoy porque ya vimos esos modales que necesitamos. Vamos a empezar con este ejercicio que dice giving advice, dando consejos, giving advice. Entonces, vamos a utilizar la expresión I think, yo creo, y vamos a utilizar should o should, ¿cierto? Positivo o negativo. I think o I don't think, should or shouldn't, según corresponda, ¿cierto? I think, yo creo. I don't think, yo no creo. ¿Sí? Vamos a revisar ese primer ejemplo. Peter has got a very bad cold. Ese cold se refiere a un resfriado, ¿cierto? Peter se contagió con un muy mal resfriado, ¿sí? Entonces la respuesta sería acá, un consejo que dan sería, yo creo que él debe ir a la cama, que él debe permanecer o debe ir a la cama. I think he should go to bed. Vamos entonces a tratar de completar por acá. La segunda dice Kate, nombre de una persona, Kate. Kate wants to drive home, but he hasn't got his glasses. Quiere conducir, ¿cierto? Hasta un lugar, home, pero no tiene, ¿cierto? No tiene o no ha encontrado o no ha conseguido sus lentes, glasses. ¿Cuál sería entonces el consejo? Vamos a ver, lo leo por el Teacher, chat. A ver. es que, pues yo veo dos formas de escribirlo. Una es que yo no pienso que deba conducir o yo pienso que no debería conducir. Ajá, cualquiera de las dos va a funcionar, no hay ningún problema. ¿Con cuál te quedarías? Son simplemente consejos. Yo creo o yo no creo. Entonces, ¿con cuál de las dos te quedas? Positive or negative? Positive. Positive. I think he should. Vamos a tratar de completarla acá. I think, a ver que me deje editar. I think he should Shouldn't. get. Ah, ok. Entonces, podríamos cambiar aquí. Shouldn't. I think Yes. he shouldn't drive. Ok. Drive. Si quiero hacerlo con la expresión que me dan en el ejercicio, entonces yo diría, I don't think, I don't think he should drive. Drive. Otra vez, aquí. Cualquiera de las dos opciones, pues va a tener eh, la respuesta correcta. I think he shouldn't drive. O I don't. Bueno, por aquí me equivoqué en alguna. Vamos a decir don't. I don't think he should drive. Cualquiera de las dos estaría correcto. Vamos entonces a trabajar. Vamos a trabajar en estas de por acá. Vamos a trabajar en estas de por acá. Number 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Vamos a trabajar siquiera hasta las 5. Ya las demás ustedes las terminarán. Como para ver qué tal estamos con este ejercicio. Vamos a trabajar 3, 4 y 5. Los leo ahí por el chat o los escucho ahí con sus micrófonos. No hay problema.
Profe, tengo dificultad para traducir la tercera. Eso habla de la cuenta del teléfono. Ajá. La cuenta del teléfono de Anne estuvo Esa- enorme. ah, 300 libras debió pagar. ¿Alguna sugerencia que se te ocurra de pronto? Pues la verdad es que como termina en Phone Company, no sé, debería tener. Yo pienso que debería tener. Debería llamar, ¿cierto? I think she should I think she- ah, call. She should call. Ok, yo pienso, yo creo que ella debería llamar a la compañía de teléfonos. I think she should call. She should call. Uy, esto se fue por allá. She should call the phone company. I think she should call the call company. Number 4. Jenny and Tony are only 16. Jenny y Tony solo tienen 16 años. But they say they want to get married. Aquí hablamos de casarse. Y aquí hablamos de querer. Jenny and Tony are only 16, but they say they want to get married. Solo tienen 16, pero dicen que quieren casarse. ¿Cuál sería el consejo? Salir corriendo, no sé. Ok, Paola, shouldn't. Ok, vamos entonces a hacerlo con shouldn't. I think they shouldn't get married. Ok, esto sería el consejo de Paola. I think they shouldn't get married. Cuando digo they, me estoy refiriendo a Jenny and Tony. Ok. ¿Algún otro consejo? De pronto siguiendo la dinámica del ejercicio sería I don't think they should get married. Eso sería entonces otro consejo. I think they shouldn't get married, el que nos da Paola. Y Michael, I don't think they should do that. Ok, cuando dices do that, hacer eso se refiere a casarse. También es otra opción. Ok. Y por último, number 5, my tooth hurts. Mi muela duele, me hiere, me causa problemas. Hurts. I should go to the dentist. Marta, you should go to the dentist. Jefferson, you should go to the dentist. Ok, yes. Esa sería una excelente sugerencia. Vamos a agregarle la expresión. I think you should go to the dentist. Ok. Si no me gusta mucho esa palabra dentist, puedo utilizar odontologist, ¿cierto? Para la palabra que nosotros en español utilizamos como odontólogo, también funciona, cualquiera de las dos. Quedémonos con la que ustedes utilizaron, dentist. I think you should go to the dentist. Perfect. Ok. Este ejercicio lo deben entonces terminar. Otras 3 sugerencias que ustedes van a pensar ahí, ¿cierto? Porque también tenemos otros ejercicios con modales. En este ejercicio debemos completar escogiendo cuál es la mejor opción. Si debo utilizar have to, tengo que, o should, debo. ¿Sí? Vamos a completar. Algunas pueden ser negativas si necesitamos. Entonces, Jeff works too much. Jeff trabaja demasiado. Yo creo que él debe tomárselo con calma o tiene que tomárselo con calma. Aquí deberíamos escoger si vamos a hacer una obligación, have to, o un consejo, should. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes?
¿Se lo tiene que tomar con calma o se lo debe tomar con calma? El tema del Should, trabajo. Ok, should. podríamos hacerlo un consejo. Should, I think he should take it easy, ¿cierto? Y ya las demás pues las voy a completar con have to o con should, según yo considere. Si considero que deben ser negativas, listo, entonces coloco don't have to o doesn't have to y coloco shouldn't en el caso de que ese should lo quiera utilizar negativo. ¿Ok? Para ese have to o para ese should. ¿Listo? Ese va a ser más de análisis. Ahora vamos a mirar este de acá que dice asking for advice. ¿Sí? Aquí debemos formular preguntas. ¿Ok? Aquí nos dicen George has asked me to marry him. George me pidió que me casara con él. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Do you think I should say yes? ¿Crees que debo decir que sí? La segunda, Teresa has invited me to a party at his parents' house. Teresa has invited me to a party in her parents' house. Una fiesta, ¿cierto? Me invitó en la casa de estas personas, de sus padres. ¿Ok? Entonces, yo podría decir, do you think, la expresión que me dan en el ejercicio, do you think I should go to the party? ¿Tú crees que deba ir a la fiesta? ¿Cierto? Utilizando ese should. Do you think I should go to the party? ¿Ok? Y ese sería entonces el resto de ejercicio de pregunta, ¿cierto? Que vamos a realizar ahí de acuerdo a el contexto que me da. Utilizando la expresión do you think, ¿cierto? Y adaptándola a cada uno de los contextos. Por último, tenemos acá un ejercicio. Ok, por ahí Michael nos daba, do you think I should go? Ajá, esa sería entonces otra manera. Sin esa parte final, también se vale. Aquí must para obligaciones, ¿cierto? Entonces, es el cumpleaños de mi madre mañana. It's my mother's birthday tomorrow. I must buy her a present and a card. Yo debo, estoy obligado a comprarle un regalo y una carta, una postal. Puede ser. Number 2, there is an excellent film on at the moment. Hay una excelente película en este momento. ¿Cierto? You must see it. ¿Cierto? Casi que obligando a esa otra persona a que la vea. You must see it. Ese it se refiere a la película. Yo podría decir you must see the movie. También podría hacerlo de esta manera. Tomando pues ese must como una obligación fuerte. ¿Cierto? Como un consejo fuerte, una obligación. Y así vamos a hacer con los demás. Esto se completa utilizando must. ¿Ok? Must. Vamos a dejarlo con it y must see it. ¿Listo? Bueno. Esta sería entonces la última parte de el texto guía que vamos a recoger al final, ¿cierto? En esa última sesión de clase, pues ya les voy a habilitar en plataforma para que ustedes me suban este texto guía. Esta última página la vamos a completar por completo, ¿cierto? La vamos a dejar terminar por completo. ¿Listo? No sé si hayan preguntas o dudas sobre estos ejercicios. Si quieran de pronto trabajar alguno de estos o continuamos al otro ejercicio. Profe, una pregunta. Escucho. O sea, todo este taller se lo tenemos que enviar, o sea, completo, todo completo, terminado. Los ejercicios que hemos mostrado en clase sí los tenemos que completar, ¿cierto? Si yo se los expliqué así como estos, pues los vamos a realizar. Vamos a echar un vistazo hacia adelante para ver, por ejemplo, esta página no la tocamos, entonces esta página no se va a completar. ¿Listo? Esta era de Wood y de La Wood octava. Light.
¿cierto? Esto no se va a completar. Miremos a ver de la página que sigue, la tercera de abajo hacia arriba, deberíamos completar estas de acá, las de would like, ¿cierto? Unir la columna A con la columna B, ¿cierto? Y escoger like o would like. Solo estos dos ejercicios de esta página, ¿cierto? Ya los demás creo que no los revisamos. Ustedes ya mirarán en los videitos de las sesiones anteriores cuáles fueron los que revisamos y los que no. Este ejercicio también lo hicimos, el de could y couldn't. ¿Se acuerdan de escribir tres cosas que hacíamos y que ahora no hacemos, que podíamos y que todavía no podemos? Este ya debe estar realizado, pues simplemente sería transcribirlo, el de could y couldn't. A ver, tratemos de recordar otro por acá. Ok, este también lo hicimos, de can y can't, donde basados en esta fotico, completábamos con lo que la gente puede o no puede hacer, ¿cierto? De acuerdo a las X y a los cholitos. Ese también lo hicimos. Estos de acá también deben estar hechos, que tenían que ver con ese primer tema que hablamos de presente perfecto, ¿cierto? A ver, no recuerdo muy bien, creo este de acá, el lado izquierdo, no lo realizamos. El del lado derecho, que habla de ever and never. No estoy Sí, seguro. profe, ese sí lo hicimos. Listo, entonces ya ustedes mirarán ahí en los videitos cuáles fueron los que tocamos esos días. ¿Ok? Para que estén seguros de cuáles son los que hay que hacer y cuáles no, ¿cierto? Entonces, este es el texto guía que ustedes me van a entregar. Esto está basado en el módulo que tenemos para este curso, sino que no tiene la misma longitud, no está tan largo como el módulo original, ¿cierto? Entonces, es una adaptación que nosotros hicimos para el curso, los cursos que editamos acá. Todavía no se sube porque todavía no está habilitado el espacio. Yo les voy a decir cuándo está habilitado el espacio. La idea es tenerlo listo para subirlo lo más rápido posible, apenas yo les dé el espacio, porque si no lo hemos completado, si no lo estamos haciendo clase tras clase, pues no nos va a quedar tiempo, seguro no van a alcanzar a subirlo, porque no les puedo, el calendario no me dejaría darles mucho tiempo de entrega para esta partecita. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si haya de pronto alguna pregunta, alguna duda, hasta acá. No, profe, hasta el momento no. Bueno, otra cosita que les quiero comentar. En la plataforma hay un ejercicio que se llama Modals. No sé si alcanzan a ver aquí el título del Word, el título del documento que dice Modals Writing Exercise. Writing Exercise tiene el 0 al inicio. Este es un taller, ¿cierto? Que yo no están obligados a hacerlo, ¿cierto? Pero sí les recomiendo que lo revisen porque recuerden que vamos a tener un quiz final, ¿cierto? Y esto les va a ayudar bastante con el tipo de pregunta que se van a encontrar en el quiz, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes lo revisen y estén preparados para ese quiz. Es decir, la preparación para ese quiz prácticamente que es esta de acá. En ese quiz tenemos los modales, tenemos el presente perfecto, ¿sí? Tenemos todo lo que hemos visto en el curso, pero la parte de los modales pues estuvo bastante enfocada en este tipo de preguntas, ¿cierto? De completar con can, may, should, must, and have to, y de preguntas como estas de acá. What could we do to protect the environment? ¿Qué podemos hacer para proteger el ambiente? Entonces usted me va a dar a mí una recomendación. We could recycle more, ¿cierto? Podemos reciclar más. O usted me va a decir, you should recycle more. Debemos reciclar más, ¿sí? Ya depende de cómo tú quieras responder, ¿cierto? Entonces la idea es que le echen un vistazo y que estén listos para ese quiz. No va a ser dentro de 8 días, sino en 15 días, ¿cierto? En la semana 8, que ya dejamos eso listo. La próxima semana tenemos el último tema, donde vamos a aprender a escribir emails en inglés, cómo se escriben, cuáles son esas normas de cortesía, cuáles saludos hay, cuáles despedidas hay, para que tengamos eso en cuenta.
Listo, entonces esta es la práctica. Me gusta dejarles esto ahí como para que no lleguen y de pronto se confundan con el tipo de preguntas que se van a encontrar, porque suele pasar también en los ECAES, ¿sí? Que nos encontramos una pregunta que se ve un poquito rara y nos confundimos, ¿cierto? Entonces, para que le echen un vistazo. No sé entonces si hay de pronto alguna duda, pregunta o comentario antes de ir cerrando por acá la sesión. Pablo, respecto a los talleres, Edwin. la guía, Ujú. escaneamos lo que ya está hecho y se lo enviamos o hay que Listo. hacerlo en el formato de la cartilla o Buena pregunta. Como ustedes lo hayan trabajado, si ustedes lo trabajaron desde ahí, desde el PDF, no va a haber problema. No va a haber problema, me envían el PDF como lo trabajaron. Si lo hicieron a mano, no va a haber tampoco problema, le toman foticos, crean un PDF con esas foticos y me envían eso. Tampoco va a haber ningún problema. Si tienen cómo escanearlo, pues se va a ver mucho mejor, pero no es que sea una obligación escanearlo. Si ustedes le toman fotico que se vea, ¿cierto? Donde yo pueda leer, que se vea claramente, también le toman fotico, crean un PDF y ese es el que me envían. ¿Listo? ok, gracias. Ok. No siendo más entonces, chicos, thank you for coming and for coming on time. Goodbye. Goodbye, teacher, gracias. Okay, Gracias, bye. profe. Goodbye, teacher. Okay, goodbye. Michael, goodbye. Thank you too. Bye. Vamos a... Hello. Marta, goodbye. Okay, have a nice day. You too.